Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. En este video vamos a examinar este tema en su totalidad, porque el hecho de que Dios haya hablado a la humanidad es el acontecimiento más grande del mundo, por lo cual los invito a que se queden hasta el final de este video para que les sea de bendición. En este pasaje de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, Dios señala dos métodos en el que ha hablado, porque porciones y métodos son los significados originales de las palabras muchas veces y muchas maneras. Estos tiempos y muchas maneras en las que Dios ha hablado se deben dividir correctamente si queremos llegar a la verdad. Y no tendremos ninguna dificultad en hacer esto si consideramos que estos tiempos y maneras son dignos de nuestra mayor atención, asumiendo que todas las palabras de Dios, como todas sus obras, son perfectas. Grandes son las obras de Yahvé, buscadas por todos los que se complacen en ellas. Lo único que tenemos que hacer es buscar y observar lo que está escrito acerca de los tiempos y maneras en las que Dios ha hablado, y nos daremos cuenta que existen 6 de estas porciones y métodos, y todos en una orden perfecta. Miren sus pantallas y noten que aquí tenemos 6 de las muchas veces y muchas maneras. Y veremos que a través de todas ellas, Dios estaba hablando a la humanidad. En A1, en primer lugar, desde la creación del hombre, Dios mismo habló directamente a hombres individuales, sin usar representantes humanos, desde Adán hasta Abel, Caín, Enoc, Noé, Abraham y a otros patriarcas, hasta llegar al llamado de Moisés en la zarza que ardía, en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 10. A estas muchas veces y tiempos pertenece el libro del Génesis. En B1, desde el llamamiento de Moisés y cuando se formaba la nación de Israel, en Éxodo capítulo 1, Yahvé, Dios, habló a través de representantes humanos y habló a los padres de la nación hebrea. Moisés fue el primero en esta línea de profetas, por medio de los cuales habló Dios. Y el último fue Juan, el que bautizaba en el Nuevo Testamento. El mayor de todos ellos nos dice en Mateo capítulo 11, verso 11, Malaki o Malaquías, que significa mi mensajero, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y termina anunciando la cercanía del envío del mensajero del pacto, el Mashiach, el Mesías, el mensajero del pacto, es decir, el nuevo pacto que Yahvé, Dios mismo, establecería. Y Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, también habla del otro mensajero que había de preparar el camino delante de él. Este otro mensajero no sería más que el profeta Elías, se nos dice en el capítulo 4, verso 5, porque Elías nunca murió, sino que fue arrebatado al cielo y estaba guardado listo para dar su mensaje. Y debemos mencionar que Moisés y Elías, el primero y el último de los profetas del Antiguo Testamento, se mencionan juntos en Malaquías capítulo 4 versos 4 y 5. Juan
el que bautizaba, fue enviado en el espíritu y el poder de Elías, nos dice Lucas capítulo 1, verso 17. Y si hubiera sido recibido, si lo hubieran aceptado, bien habría sido considerado como Elías mismo. Pero con la muerte de Juan terminó el tiempo en que Dios hablaba por medio de los profetas. A estos tiempos y maneras pertenecen los libros desde el Éxodo hasta Malaquías, junto con el Evangelio de Mateo 1 hasta el capítulo 3, verso 12. En A2 tenemos Dios hablando otra vez divinamente, pero esta vez por el Hijo, como nos dice en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Aún era Dios quien hablaba, porque el Hijo no hablaba de sí mismo, sino las palabras del Padre que le envió, como nos afirma el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 16, y el capítulo 8, y el capítulo 12, verso 49, entre varios otros pasajes. El ministerio del Hijo comenzó con una declaración triple, diciendo, escrito está, 3 veces, en Mateo capítulo 4, versos 4, 7 y 10, y terminó con una triple referencia similar al origen y la verdad de la palabra de Dios, en Juan capítulo 17, versos 8, 14 y 17. A estos tiempos en particular pertenecen los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En B2 tenemos Dios habiendo hablado por representantes humanos, otra vez, pero esta vez por los que oyeron al Hijo, como se nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 3 y 4. Desde la ascensión de nuestro Señor el Cristo al cielo hasta el rechazo final del repetitivo llamado del apóstol Pedro a la nación de Israel al arrepentimiento en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, y en el capítulo 3, versos 19 al 26, hasta llegar al libro de los Hechos, capítulo 28, versos 25 al 28, Dios habló por medio de los que lo oyeron. Nos dice en Hebreos capítulo 2, verso 3. Ellos solo confirmaron lo que el Hijo había hablado desde el principio y no dijeron nada más allá de lo que el Hijo había dicho. No hubo ninguna revelación nueva de la verdad, sino que se reenforzó lo primero y el Espíritu Santo dando testimonio con ellos mediante milagros y dones. Se nos dice en Hebreos capítulo 2, verso 4. Tal como el Hijo había confirmado su propio testimonio con milagros que los profetas habían anunciado de antemano. A estos tiempos pertenecen los Hechos de los Apóstoles, las epístolas generales y las epístolas del apóstol Pablo escritas durante ese mismo tiempo, es decir, antes de Hechos capítulo 28, versos 23 al 28. En A3 tenemos divinamente Dios habiendo hablado directamente por el Espíritu de verdad, tal como el Cristo lo predijo y prometió en el Evangelio de Juan capítulo 16, versos 12 al 15. El Espíritu de la verdad no habló por su propia cuenta, ni de sí mismo, sino solo lo que había de oír del Padre, porque el Padre puso los tiempos y las sazones en su propia autoridad. Se nos dice en Hechos capítulo 1, verso 7. El Espíritu habló como antes, registrando sus propias palabras en las escrituras de la verdad.
Pero esta vez, a través de la pluma del apóstol Pablo, el prisionero de Jesús el Cristo, el Espíritu, usando al apóstol Pablo, registró las maravillosas doctrinas que hasta entonces habían estado escondidas y no podían ser reveladas hasta después que hubiera pasado los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión del Cristo, en las cuales se basan esas doctrinas. Esas doctrinas se encuentran únicamente en las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses y Colosenses. Las llamamos epístolas de la prisión porque solo en estas el apóstol afirma ser el prisionero no de Roma, sino del Cristo. A estos tiempos pertenecen también Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En B3, de nuevo tenemos un representante humano en la persona de Juan, el apóstol, su siervo Juan, que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo y de todas las cosas que vio. A estos tiempos pertenece el Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos 6 de las muchas veces y de las muchas maneras en otros tiempos. Y en todos ellos Dios estaba hablando al hombre. 6 es el número del hombre y todo lo que se relaciona con él. Desde el fin de aquellos tiempos y maneras, Dios nunca más ha hablado al hombre, ni directamente, ni por sí mismo, ni indirectamente a través de algún instrumento humano. El hombre ahora tiene la palabra de Dios escrita y completa. No se le debe de quitar ni añadir nada. Toda la humanidad está en igualdad ante ella, y quien sea que afirme haber recibido alguna supuesta revelación nueva de Dios debe ser considerado maldición, según el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. En estas 6 maneras, en otros tiempos, habló Dios en la antigüedad y desde entonces, ciertamente, tenemos el silencio de Dios. Yahvé, el Dios de dioses, ha hablado y convocado a la tierra, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Continuaremos con nuestra serie de dividir correctamente la palabra de verdad. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Denle la señal de aprobación. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.